Simón, de la patria no te guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, 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 Simón. Ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio la luz a 5 banderas. Simón, 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 la luz a 5 banderas. Simón, Simón, de la patria no te guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, 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 comodidad y riqueza. De grandezas se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, 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 sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, Saludos, un saludo a todas y todos. Estamos gravitando dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela con temas que hoy tenemos una conducción de continuidad estratégica y con invitados estratégicos en el que se desarrolla a nivel global grandes acontecimientos y no podía faltar que la Venezuela de hoy atractiva esté incorporada, una Venezuela de paz, una Venezuela de tranquilidad, pero una Venezuela de energía. Hoy tenemos un programa especial con el doctor Rubén Bolívar. Rubén, bienvenido. Tú tienes bastante trayectoria dentro de toda esta visión. Vamos a poner la parte general. Gracias, gracias. Fíjate, tienes bastante trayectoria, fuiste también asesor de la Asamblea Nacional. Quiero saludar al doctor Hernán Escarrá Malavé. Sí. He estado en estas luchas, en estas gravitaciones postdoctor. Muy respetado el doctor Escarrá, Sí, y por gran aquí, amigo. Por aquí ha venido también el magistrado emérito. Quiero saludar a Juan José Mendoza Jover, saludarlo desde aquí. También. ¿Ah? A mí no me gusta. Hombre de mucho valor, valioso. Referente Jurista informativo. importante de este país. Claro, referente informativo. Eduardo Escarrá también, porque es hoy una visión de entender lo que tiene la Venezuela de hoy. Tú estás con el tema energético, eres presidente de Marble Energy. Quiero de verdad agradecerte que te hayas tomado un tiempo. Estábamos haciendo las coordinaciones contigo hace unos días. Sí, correcto. Pues sé que tú estás activo. Hay muchas cosas que decir. La Asamblea Nacional ya ha dado un prisma con Jorge importante. Saludar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Le ha dado un tema que hoy es importantísimo, lo que es la monetización. Tú lo habías dado una referencia en años anteriores. Siento hoy que hay una fórmula del que la energía, los hidrocarburos son importantes. Yo quería que tú nos dieras en este segmento esta visión de lo que es esta América Latina, lo importante de nuestros recursos, ante lo que hoy ocurre en este mundo con el tema energético. Y tenemos una cápsula, pues yo quería que tú nos dieras, primero darte la bienvenida. Para mí es un honor, para el equipo referente profesor. informativo, el profesor Omar Vargas, estratégico pendiente siempre de mi equipo, de nuestro equipo, somos un equipo, aquí el jefe, igualmente el profesor en trabajo social Wilder Vargas. Bueno, bienvenido. Bueno, doctor. muchas gracias, profesor, Para mí de es un verdad, honor. agradecido por la invitación. Sé que va para los canales privados. Referente siempre. informativo. Sí, no, y siempre, yo siempre he sido de esta casa. Claro, Siempre he sido consecuente con esta casa y bueno, y atendiendo su invitación. No habíamos podido coordinar por cuestiones laborales, había estado viajando por el país en algunas actividades, pero en definitiva, bueno, ya estamos aquí y para dar pues algunas visiones sobre todo a la población, a nuestro pueblo, porque estamos viviendo momentos extraordinarios, digo yo. Hemos vivido momentos extraordinarios este año 2026 y a la vista, ¿no? Pero en definitiva el tema energético siempre marcando la pauta. Venezuela es un país energético,
Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo, tiene la 7ª reserva de gas del mundo. Venezuela tiene todo tipo de recursos. Venezuela tiene incluso hasta tierras raras, profesor, tierras raras. Hay que profundizar los estudios en estos 17 elementos digamos, naturales, minerales, que en definitiva son tan importantes hoy día para lo que significan el día a día, para la tecnología. Estos 17 elementos que son en conjunto llamados tierras raras, que en definitiva Venezuela también tiene estos elementos. Venezuela es un país bendecido, rico en todos los aspectos y sobre todo tiene una privilegiada ubicación geográfica, geoestratégica. De manera que, bueno, Venezuela siempre será un actor de primer orden en todo lo que tiene que ver con el orden energético mundial. Venezuela, recordemos que, bueno, no está en su mejor momento en cuanto a producción de petróleo. Bueno, ha habido de todo en estos últimos años, ha habido sanciones, ha habido todo tipo aquí ha habido todo, ha pasado de todo aquí en Venezuela en los últimos años. Porque si nos ponemos a enumerarla pasaríamos todo el programa, pero en definitiva los venezolanos lo hemos vivido y en realidad lo hemos ido superando. En definitiva Venezuela se está abriendo a un escenario bastante promisorio. Se respira un ambiente de fe, de confianza en el futuro, se respiran aires realmente de confianza, de confianza en nuestro país, de confianza en nuestro gentilicio y de que el país va a seguir avanzando. Fíjese, doctor Rubén, nosotros hemos hablado aquí bastante y yo creo que es importante, ¿no? Porque para nadie es un secreto que es el refinar hoy dentro de Estados Unidos. Ellos trabajan con el fracking, con un tipo de petróleo, pero la gran mayoría de las refinerías que hay allá es para otro tipo de petróleo que ellos no tienen. Por eso es que hemos siempre sido ese llamado con el presidente Nicolás Maduro Moro, de que hablaba de que había que tener relaciones directas con todos los gobiernos que han habido ahí, porque nosotros no somos ningunos enemigos ni ninguna fórmula que vaya en contra de lo que establece el derecho internacional. Y yo creo que hoy, correcto, y tú lo has dado de verdad prismas en canales de televisión privado, que yo sigue mi equipo y te felicito. Gracias. Porque has tenido una posición de estudio muy objetiva, Rubén, de verdad te lo digo. Y en estos caminos yo creo que más referente informativo, que le hace falta una información a todas y todos. Porque fíjese, esto no es mentira, puedes investigar, puedes revisar. Las relaciones nosotros con Estados Unidos siempre las hemos impulsado, como lo dijo inclusive la Chevron en esta última reunión con el presidente ya de Estados Unidos. Yo con Caracas tengo buena relación. Entonces fíjate, ahí hay hoy, ante ese problema energético de escasez, ahí tenemos un video que yo quisiera verlo y tú nos das después toda una visión holística, porque sé que tú trabajas a nivel global el tema energético. Te la pasas estudiando, y no nada más estudiando, sino dando opiniones que son oportunas, porque hay mucha gente que habla, gente que está anexada a ciertas organizaciones privadas, pero yo soy muy limitante. Mira, yo tengo un ojo y de verdad que te agradezco porque te he visto en trabajo estratégico para la defensa de nuestro Estado-Nación en conjunto. Quiero saludar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, porque esto es una hoja de ruta, referente informativo, siempre está acoplado. Gracias a nuestros parlamentarios, saludar igualmente a nuestro diputado William Fariña, claro. Otra luz, y los demás diputados que siempre hemos estado en contacto con todos ellos. Vamos a ver ese video. Especialistas, políticos y medios de comunicación hablan de una gran oportunidad para los países petroleros de América Latina en esta coyuntura. Pero ¿la hay de verdad? ¿Está la mesa servida para un negocio fácil? ¿Se debe aumentar pronto la extracción de petróleo? Porque la ausencia de Rusia, uno de los grandes proveedores para los países occidentales, está teniendo un efecto enorme y llegó a elevar el precio del barril de petróleo a niveles insospechados, alrededor de los $100, muy por encima del valor promedio de los últimos años.
Rusia, uno de los 3 grandes países petroleros, contribuía hasta hace poco con cerca del 11% a la oferta global de crudo, casi lo mismo que los otros 2 líderes, Estados Unidos y Arabia Saudí, con una producción muy superior a la de cualquier otro país. Pero los países latinoamericanos, con Brasil en el 8º lugar de la lista y después México en el 13º, se aproximan a la producción de Rusia. Hay un hueco que, al menos teóricamente, parece posible llenar, una gran oportunidad para los productores de América Latina. Pero ¿es real? Preguntamos a Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. La oportunidad está dada por los altos precios del petróleo. Eso lo que hace es habilitar una serie de producciones regionales que por bajos precios del petróleo no estaban en condiciones de ser productivas. Es decir, por ahora se reviven explotaciones que estaban estancadas debido a su baja rentabilidad, como las de Vaca Muerta en Argentina. Venezuela, por su parte, disfruta un parcial alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos y empieza a exportar de nuevo a Europa. Pero eso es todo un proceso gradual que no se espera tampoco que sea inmediato. Los otros mercados regionales están comprometidos con aumentar su producción, pero eso no termina teniendo una incidencia en el mercado de oferta global. El margen para aumentar la producción es muy pequeño ahora, sin embargo, la capacidad potencial está dada. Latinoamérica ocupa el 2º lugar entre las regiones del mundo con las mayores reservas probadas, solo por detrás de Oriente Medio. Estos cálculos varían según quién los hace, pero no por mucho. La oportunidad existe, pero aún hay grandes obstáculos. Nos lo dice Aldo Flores Quiroga, exsecretario general del Foro Internacional de Energía, que reúne a los ministros del ramo de 71 países. La clave aquí es que no se trata solo de tener reservas, sino de tener las políticas públicas, los incentivos para permitir la inversión de largo plazo que además propicie el aprovechamiento de estos recursos. Y en ese rubro, América Latina todavía no está dando señales claras. Por ahora, los países productores mejoran sus ingresos gracias a los altos precios. Son ingresos muy bienvenidos en vista de la crítica situación de la región en lo social y lo económico. Pero conquistar nuevos mercados solo se logrará con inversiones a largo plazo. ¿Y qué sucederá? ¿Se mantendrán los precios altos? Los productores latinoamericanos pueden ser optimistas. Mientras el costo de extracción de su crudo es de cerca de $15 por barril, aunque llega hasta 40 en casos extremos, las previsiones de los analistas para el precio del crudo en el próximo año varían entre 55 y $125. El contexto de precios del petróleo en el actual contexto geopolítico permite prever un horizonte temporal de precios. Fíjate, importante es todo esto, apreciado profesor, investigador. Tú eres presidente de la Marble Energy. Sí. Nuestra presidenta encargada, la doctora Elsie Rodríguez Gómez, quiero saludarla. Le ha dado una importancia estratégica ella como ministra de hidrocarburos, de energía, le ha dado y tiene toda una conducción. Hoy vamos a trabajar varios temas sobre esto, que es la gravitación hoy, porque ante 1080 medidas coercitivas que hemos tenido, estamos ahorita con la diplomacia bolivariana de paz, con el respeto entre las naciones a nivel diplomático, a nivel de las relaciones, en un nuevo relacionamiento que es importante. Al salirnos de esto, automáticamente viene la política de prosperidad. Y ahí hubo reuniones, tengo entendido, con el equipo de producción, con la Rexol, con la empresa petrolera francesa Marielle Pron, es decir, igualmente con la Chevron, es decir, ¿cuál es la perspectiva ante toda esta visión que hay de América Latina con respecto a lo atractivo de Venezuela? Está la monetización que hablaba Jorge, con la reforma estratégica y bien conducente, siguiendo los lineamientos de lo que es la ley antibloqueo. ¿Qué podemos decir? Sí. Bueno, mire, profesor, muchos temas. De verdad, Claro, todo lo que tiene que ver con la energía es complejo. Claro.
pudiéramos ir incluso de lo general a lo particular, pudiéramos ir hablando de cómo está el contexto internacional en el tema energético y en definitiva ir bajando, digamos, aguas abajo e ir definiendo un poco con más detalle este momento histórico que también está viviendo Venezuela. Acabamos de sancionar y darle ejecútese a una ley de hidrocarburos que viene a sustituir una ley que tenía 25 años y de alguna manera está cambiando el modelo de relaciones, el modelo de tratamiento del sector petrolero en Venezuela, pero en definitiva hacia bien, hacia lo positivo, porque en definitiva va a permitir una cantidad de relaciones, interacciones que van a ser positivas para el país. Pero en el contexto internacional, ¿qué está pasando? Bueno, ya desde hace muchos años, bueno, primero que nada, es bien sabido que el petróleo es prácticamente la materia que mueve, la energía que mueve el mundo, le decimos. Es en definitiva, el hecho que genera mayor cantidad de decisiones en lo geopolítico, en lo político, en lo económico. O sea, es el elemento prácticamente sobre el cual los grandes países toman sus previsiones, hacen lo que se llama las orientaciones energéticas, las doctrinas energéticas para garantizar los recursos. En definitiva, el mundo se mueve con el petróleo y las decisiones se basan en función de eso. Los países toman, sobre todo en temas de reserva, profesor, porque una de las cosas que el petróleo se acaba, el petróleo no es renovable, y el petróleo se va acabando, más de 150 años de explotación, el petróleo ha ido acabándose, y en otros países se ha ido, y es una lucha permanente de la búsqueda, de la perforación, de la exploración, buscando nuevos elementos. Ahora han surgido nuevos actores. Nosotros vemos países como Namibia, en África, que bueno, ni en los años, hace 20, 15 años, ni soñar que allá se iban a hacer explotaciones. Se están haciendo actualmente. ¿Invertir en petróleo hoy es negocio? Es negocio, siempre lo será, porque en definitiva, fíjense que hay otro elemento. Hay lo que se llama la transición energética, que es pasar de una energía del petróleo, del gas, del carbón, que domina actualmente el 82% de la matriz energética del mundo, a una matriz donde hayan otras fuentes de energía, energía renovable, energía alternativa, energías que tengan una mayor, digamos, sean más amigables con el ambiente, sean más baratas, entre comillas, producirlas, pero en definitiva, esa transición energética que fue, digamos, en los años 2015, sufrió un elemento importante cuando se hizo el Acuerdo de París de ese año, donde se establecieron una cantidad prácticamente todos los países del mundo firmaron un acuerdo, de que entre el lapso 2015-2030 se reduciría en una gran proporción digamos, el uso del petróleo. Y se había puesto al 2030 como un elemento como el pico del petróleo para efectos digamos, de utilización como principal fuente energética del mundo. Por otro lado, en ese mismo año, 2015, se sacó las Naciones Unidas el famoso, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, que son la iniciativa más grande que ha habido en la historia de la humanidad en búsqueda de la solución de los conflictos y de la problemática de los países, la lucha contra la pobreza, la lucha contra mejoramiento de todo lo que tiene que ver, la protección de los mares, la alimentación, pero en definitiva el punto 7 es el de la energía y se le ha puesto un énfasis importante porque en definitiva actualmente, por ejemplo, tenemos más de 800 millones de personas en el mundo que no tienen energía eléctrica en sus hogares. Estamos hablando de prácticamente un 10% de la población mundial y son temas que hay que atenderlo en su contexto global. Pero en definitiva, en estos años, profesor, hace 3, 4, 5 años, se ha visto, también por lo que pasó en los años 2020 al 2022, 2023, con la pandemia, pero en definitiva, esos planes ese avance de las energías alternativas en sustitución del petróleo, se cayeron. O sea, en definitiva, los países entendieron que no podían seguir apostando a la transición energética porque
al tú apostar a la transición energética, prácticamente estás descuidando la protección, la explotación petrolera. La explotación petrolera a largo plazo requiere grandes inversiones, Fíjate, ahí voy grandes tecnologías. Ahí- De manera que te podías quedar, perdona, lo anunció la OPEP, el presidente López lo anunció. Dijo, mire, no podemos incentivar el uso de otras energías alternativas que eventualmente pasará en la vuelta de varias décadas. Pero en como te digo, sin incentivar la producción petrolera, porque puede pasar que nos quedemos sin petróleo y no tengamos la energía alternativa. Ahí sí sería la catástrofe para el mundo. De manera, bueno, que todos los países han tomado sus previsiones. Estados Unidos pasó de tener una explotación hace 5, 6 años, 8 años, de 8 millones de barriles, lo aumentó en 4 o 5 millones. Ahorita está produciendo 13 millones y medio de barriles de Estados Unidos, pero consume 21 millones de barriles diarios de petróleo. De manera que todos los países, en definitiva, y las grandes decisiones se toman en función de la energía. Por ejemplo, Estados Unidos, esos 4 o 5 millones que incrementó, fue a través, cuando liberó las limitaciones legales que habían para la explotación del fracking, que es una explotación petrolera que afecta mucho al medio ambiente. La mayoría de los países la condenan, la limitan, porque digamos, chocar la roca madre, donde está encapsulado el petróleo, con grandes explotaciones o grandes intervenciones hidráulicas. Eso genera un daño al ambiente bastante importante. Y muchos países la limitan, muchos países la prohíben. Estados Unidos lo permitió, históricamente lo había prohibido y la permitió, pero esa explotación petrolera, profesor, tiene una particularidad que es sustentable, es muy costosa y es sustentable si el petróleo se mantiene a un precio de $60 el barril hacia arriba, por lo menos lo que llaman el break-even point. De manera que si el petróleo baja de $60, no se hace rentable la explotación petrolera, puede bajar. De manera que es un gran equilibrio que hay que tener: precio, producción, exploración en los países. No puede, por ejemplo, en el mercado, no puede abundar. A veces se habla aquí en Venezuela, mira que Venezuela va a producir 5 millones de barriles a la vuelta de 3 años, 5 años. Eso sería inviable. Primero porque no estamos en capacidad de hacerlo, porque hay que recuperar mucho. Y ahora pasaremos al caso de Venezuela específicamente, cuál es el estado. Pero en definitiva, cualquier país no podría incrementar de una manera muy, muy agresiva su producción, porque desequilibraría el mercado. Eso es una oferta y demanda. Claro. Y los precios del mercado se mantienen. Incluso la OPEP, ¿cuál es su función principal? Bueno, bajar los precios, bajar la producción cuando el precio va subiendo para mantener ese equilibrio. Es un equilibrio muy delgado, está sometido a una gran cantidad de elementos políticos, geopolíticos, económicos, sociales, de todo tipo. De manera que, bueno, en el contexto, digamos, para ir entrando en este primer segmento en la parte que tiene que ver con lo que es la globalización, el elemento global del petróleo. El petróleo es un elemento de primer orden al momento de cualquier decisión que se pueda tomar por cualquiera de las grandes potencias del mundo. Fíjese, ahí, doctor Rubén Bolívar, es importante también visorar algo, que es que nosotros no somos enemigos de nadie. Sigo con ese tema porque estamos relacionando la energía y todas estas empresas que están llegando, las que nombré, como también la Chevron. Ellos necesitan seguridad, estabilidad, tranquilidad, porque hay que invertir. Claro. Hacen falta grandes inversiones. Y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros no bajó la intensidad en ese tema. Es decir, hemos estado abiertos y aún con nuestra presidenta encargada, nuestra doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, le ha dado un vuelco a seguir perfectamente y acertadamente con ese relacionamiento que estamos viendo los frutos ahorita. Por eso es que ahí va la pregunta. Jorge hablaba, con el respeto, el doctor Jorge Rodríguez, de la monetización. ¿Qué significa eso para, vamos a hablarlo, potabilizarlo ante la opinión pública? Sí, bueno, por cierto, profesor, que yo también lo he venido... Aquí no tenemos ni agenda, ni nada. Yo lo he venido también, digamos, trabajando ese tema desde hace muchos años. Claro, yo lo sé. Y lo he venido planteando. Más el año pasado en un programa lo dijiste. Exacto, lo he venido planteando. ¿Qué pasa? La mayoría de los países del mundo
monetizan sus reservas de recursos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ubican yacimientos, las empresas norteamericanas son privadas. Estados Unidos como tal no tiene una empresa estatal que, cuando hablamos de Estados Unidos, son las empresas privadas norteamericanas. Ahora, ¿de quién son las empresas de Estados Unidos? Esas empresas como la Chevron, la ExxonMobil, la Texaco, la Conoco, esas empresas se cotizan en la bolsa, de manera que no son de una sola persona, son de millones de personas que compran los norteamericanos o personas, cualquier persona en el mundo puede comprar acciones, son acciones que se cotizan. Y cuando cualquiera de esas empresas descubre un yacimiento o tiene un éxito en la explotación o la exploración de un yacimiento petrolero, eso impacta positivamente en sus acciones, como también impacta negativamente cuando ocurre un fracaso en un yacimiento, cuando se deja un campo porque ya no es viable explotarlo comercialmente. Eso también impacta en su estructura económica y financiera. ¿Qué es monetizar el petróleo? Monetizar el petróleo, las grandes reservas que nosotros tenemos, que estamos montados literalmente encima de un océano de petróleo, 303.000 millones de barriles, por lejos la mayor reserva petrolera del mundo, solamente le llega un poco cerca a Arabia Saudita, del resto todos los países están muy lejos. Estados Unidos tiene una reserva de 45.000 millones, una sexta parte prácticamente, una octava parte de lo que es la reserva de Venezuela. Pero en definitiva es mediante instrumentos financieros que son perfectamente manejables y que se pueden manejar mediante instrumentos legales aquí en Venezuela y en el exterior, esas reservas nosotros las podamos capitalizar mediante instrumentos financieros, mediante elevar el costo de las acciones. Hay otra emisión de bonos, emisión de instrumentos apalancados con el petróleo. Fíjese que el presidente Maduro, cuando sacó el petro en aquella oportunidad, esa era la visión de que el petro, como una criptomoneda, estuviera apalancada por petróleo. Incluso destinó unos campos en la faja del Orinoco a apalancar la criptomoneda. Que una criptomoneda generalmente no se apalanca en un commodity, se apalanca en la confianza y de la utilización de que esa moneda pueda generar. Ahora, fue una moneda que obviamente con sanciones y una cantidad de limitaciones que tuvo no se pudo desarrollar. Pero en definitiva fue buena la idea, porque en definitiva era agarrar nuestros recursos y tratar de apalancarlos en instrumentos financieros. En este caso era el petro. Fíjate, entonces ha habido una conducción de continuidad de política con el motor hidrocarburo, y quiero felicitar a la doctora Delcy, es ministra, ya lleva esa cartera, de darle un prisma jurídico, primero en lo jurídico para lo que hemos estado hablando, que es el tema de la confianza, y a la vez, imaginémonos hoy un país en paz, gracias a la doctora Delcy, todo este sistema estratégico de un Estado que está dando respuesta. Saludar a Carlicia, ¿vale? Nuestra presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, a todos los poderes que hoy estamos coadyuvando estratégicamente con la Asamblea Nacional para dar toda una visión de una Venezuela que puede ser un cristal de suministro seguro de energía a cualquier parte del mundo, pero muy especialmente a 4 días a las empresas que tienen en Texas, que son las refinerías que requieren nuestro petróleo. Sí, sí, bueno, fíjate que hay un gran amigo, aliado, el economista Francisco Leitz, que es un especialista en todos estos temas financieros, formado en Suiza. Suiza, como sabemos, es uno de los países donde la banca y todo lo que significa el movimiento bancario y la banca como institución es uno de los países que mayor fortaleza a nivel mundial. Y bueno, él ha estado planteando la emisión de unos bonos con el apalancamiento de las reservas petroleras. O sea, y yo creo que eso significa, es parte de lo que significa la monetización. Ahora, nosotros tenemos que legislar en la Asamblea Nacional. Invito a que emita esos instrumentos
jurídicos, esos instrumentos legales que den viabilidad. Claro. La ley las leyes que manejan el mercado de capitales, las leyes que manejan todo lo que es el Código de Comercio, que permitan la misma ley de hidrocarburos que acaba de ser dictada, las leyes de todo lo que es el régimen fiscal, impuestos sobre la renta, una cantidad de instrumentos que regulan la actividad fiscal en Venezuela, que en definitiva se adecúen a este nuevo marco legal de la ley de hidrocarburos, porque cuando hablamos de un sistema, no solamente hablamos de que es una sola ley, que es la ley de hidrocarburos, que ya es un paso bastante importante, pero además hay que adecuarla a una cantidad de leyes que están asociadas, que transversalmente tienen relación con la ley de hidrocarburos, que en definitiva también debe ser revisada, para generar y para crear un sistema que permita la monetización de esas grandes reservas que tenemos en Venezuela, enormes reservas, y que en definitiva muchas veces todas las limitaciones que tenemos los venezolanos, todas las crisis financieras, económicas que hemos pasado, muchas veces no se justifican teniendo en cuenta y considerando esas grandes reservas. Ahora, lo que usted me preguntó, pasando a la explicación ya del tema de Estados Unidos por décadas fomentó una estructura de refinación en el sur de Estados Unidos, los estados de Texas, Illinois, todo lo que es Nuevo México, todo lo que es la parte sur, incluso llegando hasta California. El sur de Estados Unidos está conformado por una red de refinerías que la mayoría de ellas son diseñadas para petróleo pesado. El petróleo pesado no es que sea malo o bueno per se, cada uno tiene sus propias características. El petróleo pesado con refinerías de conversión profunda, que son refinerías de alta tecnología, que son las que se están construyendo en los últimos años, permiten una mayor rentabilidad del petróleo y permiten extraer una gran cantidad de recursos de todos los derivados del petróleo. De manera que no es que el petróleo pesado sea malo. El petróleo pesado no es que es malo per se. Estados Unidos produce 13 millones de barriles, consume 21, pero importa gran cantidad de petróleo pesado. Y el petróleo pesado que no lo había, que ha dejado de recibir de parte de Venezuela, lo ha ido supliendo México, lo ha ido supliendo Colombia en los últimos años. Hablábamos de Canadá también. Canadá es un proveedor. Canadá, claro. Sí. Canadá produce casi 5 millones, más de 5 millones de barriles de petróleo. Y casi 5 millones lo destina a Estados Unidos. Y la mayor parte de eso es para las refinerías del sur. Son grandes concentraciones de poblacionales que deben ser atendidas. Aquí cuando Venezuela dice que le meten una sanción a Venezuela y Venezuela no va a exportar petróleo, bueno, aumenta el precio del petróleo de la gasolina. Allá estuvo hasta en $7 el galón en los últimos, cuando hubo las crisis de los últimos años. Subió muchísimo. O sea, Estados Unidos, para poder mantener el equilibrio energético, el equilibrio de suministro de todo lo que es su matriz energética, en gran medida, no digamos que depende de Venezuela, pero es muy importante Venezuela, claro, porque Venezuela le surte una gran cantidad de refinerías que se manejan con petróleo pesado. Fíjate, para los que nos están viendo ahorita, y con el respeto de todas las representaciones consulares, porque se reunieron con la doctora Elsie en estos días y presentaron credenciales, un sinfín de nuevos embajadores también. Es una Venezuela de paz, es una Venezuela atractiva. ¿Para qué? Para los negocios y para fortalecer una fórmula. Con el padre Bolívar, a Bolívar no hay que tenerle miedo. Bolívar hablaba del equilibrio del universo. Y es eso hoy lo que estamos transmitiendo con invitados estratégicos. Invitamos a todos que conozcan la venezolanidad de paz. Y como siempre, desde aquí lo pido yo con tranquilidad, devuélvanos a Nicolás. Ahí está, Nicolás Delcy. Estrategias perfectas hoy. Se mantiene la paz, la estabilidad, la tranquilidad y la seguridad jurídica. Porque el mundo necesita energía, Rubén. Claro, indudablemente. Te agradezco que estés con nosotros. Y Venezuela es una pieza fundamental en esa ecuación. Muchas veces, profesor, escucho personas que dicen, mira, Venezuela está produciendo 1.200.000 barriles diarios. Eso no es nada, entre comillas, con lo que es la producción mundial, que son 105 millones de barriles diarios. Podemos es el 1%, pero es que la presencia de Venezuela no es
no solamente es cuantitativa, es cualitativa, es estratégica. Primero para suministro ciertos crudos que son importantes para cierto tipo de refinería, por un lado. Por otro lado es la reserva porque los países, el negocio petrolero se maneja en base a proyecciones de largo plazo. Claro, o sea, nadie puede hacer un negocio donde no haya reserva. Fíjese que una de las bondades que tienen, que yo creo que muy pocos países en el mundo pueden hacer esto, cuando los países que vienen de afuera o empresas transnacionales que vienen a hacer negocios en Venezuela, participan en empresas mixtas, participan en los convenios de participación productiva. Mira, me interesa todos esos temas. Fíjate, mira, estás dándole, mira, en varios mecanismos de participación y de hacer negocios en Venezuela. Señor, los campos que son asignados ya vienen asociados a una reserva que ya está certificada. Cuando a una empresa a una empresa mixta, le dan un permiso de explotación, le están dando también. ¿Y Chevron por qué no se ha ido de Venezuela? Porque nosotros ha producido, en los últimos años, no ha estado produciendo quizás lo que el potencial que podría. Pero en definitiva, empresas como Petroboscán, como Petroindependencia, tienen una enorme reserva que está asignada al campo en el cual ellos son parte. Oye, ellos son socios nuestros. Y esos capitalizan, ellos capitalizan esa reserva. Oye, son socios nuestros. Porque ellos sí manejan esos instrumentos financieros, como lo hace también Rexol, como lo hace Morel-Amplon, la francesa. Vamos a ir a una pausa. Hoy le decimos, son socios estratégicos que yo vi las declaraciones de la gente de Chevron, que se lo dieron al presidente ya. Nosotros con Caracas tenemos buenas relaciones, claro, y van a continuar. Por el contrario, políticamente tenemos que conectarnos a todas las representaciones consulares de este mundo multicéntrico y multipolar. Tenemos una presidenta encargada, nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que está dando hoy una continuidad de gestión de gobierno para todo el mundo y también para retornar esa inversión en ti que nos puede estar viendo, pero con calma, con paz y con algo que es importante, que aquí la tengo siempre, mira, construyendo constitución. Vamos a ir a una pausa, no se separen porque tenemos hoy los hidrocarburos, algo que es importante estudiarlo con tranquilidad, pero también con conciencia. Ya estamos, gracias. Estaba yo aquí viendo Caracas, lunes 12 de octubre del 2020. Gaceta Oficial 6.583 extraordinario. ¿Sabe por qué son estos detalles? Pues esta es la ley antibloqueo. Y ante toda esa injusticia, fíjate cómo yo hablo, porque tenemos que tener relaciones de respeto, ante toda esa, y coadyugar con nuestra presidenta Delcy, que es sin duda una líder en todo esto. Entonces nosotros tuvimos que ir a una asamblea constituyente, se hizo toda una ingeniería jurídica para lograr que el Estado, que tú, que nosotros, que todos pudiéramos subsistir, claro, que son grandes retos de un Estado social. Y vemos que no hace falta llegar a la guerra, por el contrario, tenemos un presidente, Nicolás Maduro Moro, que siempre ha abierto las manos al diálogo, a un diálogo fraterno. Por eso es que felicito a Chevron, que nos ha acompañado sabiamente, porque cuida sus intereses, y nosotros tenemos nuestros intereses con el pueblo, un interés que va con el pueblo, con una constitución social. Entonces ahí voy con esto, el tema de la ley de hidrocarburos. ¿Qué piensas tú? Tú eres, la empresa tuya se llama, tú eres presidente de Marble Energy. ¿Qué es Marble Energy? Marble Energy es una empresa consultora, una empresa petrolera. Ha estado muy vinculado con la Asamblea Nacional. Es una empresa petrolera y una de sus funciones es hacer análisis de mercado, estudios de todo lo que es el comportamiento de la energía, como
como hecho social y político y económico, que lo es, indudablemente, el petróleo para Venezuela. Por otro lado, Marvel, nosotros damos educación, damos información, una cantidad de cosas. Y sobre todo, profesor, creo que uno de los roles que más importantes que hemos hecho con Marvel Energy ha sido traer inversiones a Venezuela, estructurar proyectos en Venezuela, informarle, educar, enseñar a un extranjero, a una empresa transnacional, a una empresa de otros países, personas incluso particulares, cómo es el régimen jurídico en Venezuela, adecuarlos, porque a veces hay personas que tienen el capital, pero no saben cómo van a actuar jurídicamente en Venezuela, qué mecanismos van a utilizar, qué tipo de empresas deben constituir, cómo debe ser, cuáles son las inscripciones que deben hacer, una cantidad de cosas que en definitiva, son en definitiva todo es contribuyendo al desarrollo del país. Nosotros siempre hemos tratado de cumplir ese rol desde nuestra posición humilde, pero en definitiva siempre con esa función de proyectar a Venezuela y de atraer a Venezuela como un polo de desarrollo. Fíjate, Marvel Energy está concatenado con Jorge Rodríguez con el tema de la monetización. Bueno, en definitiva nosotros por nuestra parte lo hacemos de manera privada. Claro, no hemos tenido un acercamiento directo con el doctor Jorge Rodríguez. Sin embargo, de alguna manera él ha rescatado toda esa actividad que nosotros hemos hecho durante varios años de estudio, análisis, investigación y sobre todo haciendo propuestas para este tipo de iniciativas, para capitalizar el petróleo, que yo creo que es algo que debemos hacerlo en estos momentos porque nos va a permitir salir de una cantidad de dificultades desde el punto de vista económico. Una de las limitaciones que nosotros hemos tenido durante muchos años ha sido las sanciones. Las sanciones prácticamente bloquean el sistema financiero mundial para Venezuela. Ley antibloqueo y ahorita la ley de hidrocarburos que muy perfectamente la doctora Delcy le dio un prisma en conjunto con la Asamblea Nacional. Porque fíjese que en la ley, las sanciones de Venezuela tienen muchos años. Sanciones individuales, sanciones colectivas de hace muchos años. Ya en los años 2015, 2016, cuando se descubrió petróleo en Guyana, que lo descubrió la ExxonMobil. Ahí se desataron los demonios en ese tiempo, porque ya se supo que Guyana, que está explotando ilegalmente un petróleo que es de Venezuela, que es una región que está en reclamación, que ni siquiera ha sido delimitada, porque eso está a 200 millas náuticas de la costa, la explotación petrolera en alta mar, que está haciendo la ExxonMobil. Y ExxonMobil está produciendo ahí casi 900.000 barriles actualmente. Casi lo mismo, un poquito menos de lo que produce Venezuela. Entonces, bueno, crearon ese foco de desarrollo energético allí, artificialmente, ahí en Guyana. Y Venezuela tuvo que defenderse, no podía quedarse con la mano cruzada cuando era objeto de sanciones, bloqueo, esta cantidad de cosas. Venezuela se ha venido defendiendo. Parte fue esa ley antibloqueo, buscando mecanismos que le dieran a las inversiones privadas la viabilidad. Se crearon proyectos como el acuerdo de seguro de hidrocarburos, los acuerdos, los ASH, los ACH, los convenios, ya más recientemente los convenios de participación productiva. Delcy le dio a ese tema una relevancia que yo comparto, quiero saludarla, porque eso dio resultados muy positivos y fue con la Chevron. Sí, incluso Chevron tiene un proyecto, tiene un mecanismo de eso. Además de que Chevron tiene 4 empresas mixtas, participación en 4 empresas mixtas y en 2 campos de gas aquí en Venezuela. Chevron tiene 103 años aquí en Venezuela, ininterrumpido. Entonces, bueno, la empresa norteamericana, Venezuela siempre ha sido un territorio de paz. Venezuela siempre ha sido un proveedor confiable de petróleo. Con la Segunda Guerra Mundial, profesor, el impacto que tuvo, que mucha gente no lo sabe, que tuvo Venezuela como suministrador, como suplidor, digamos, estratégico de todo lo que fueron los aliados, Estados Unidos, el Reino Unido, los que ganaron la guerra, Rusia, en definitiva fue muy importante, porque en una guerra uno de los principales recursos que tienes que tener es la gasolina, el combustible, de los tanques, de todo lo que soporte el esfuerzo bélico. De manera que Venezuela siempre ha sido un suplidor muy importante, estratégico.
y seguro, confiable. Con esta reforma de la ley de hidrocarburos, puede presentarse, como ya fue aprobada, fue sancionada, y quiero felicitar a todas y todos los diputados de la Asamblea Nacional, le da un prisma atractivo aún más a Venezuela. Fíjese. Porque tú nos diste una pincelada. Fíjese que se está, digamos, recomponiendo, para utilizar un término, la relación entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo tú ves eso? Un relanzamiento de la relación. Por supuesto, a partir de un hecho, que fue el del hecho del 3, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, un bombardeo aquí a Venezuela, bueno, que en definitiva, como venezolanos nos duele, nos afecta, obviamente que lo rechazamos. Pero por otro lado, posteriormente la misma presidenta llamó al gobierno de Estados Unidos a enmarcarse nuevamente en el camino de la paz y en el camino del diálogo, del entendimiento. No podemos someter nuestro país a una guerra innecesaria. Venezuela es un país pacífico. ¿Tú crees que nuestra población es una población pacífica, pero fíjate, no está acostumbrada a la guerra? ¿Tú crees que una guerra le conviene hoy tanto a los intereses de los empresarios internacionales, nacionales, y también a los pueblos? Vamos a irnos. Bueno, una guerra no le conviene a nadie, porque en definitiva lo único que le pueden convenir una guerra son a lo que llaman los perros de la guerra, que son los que venden armas. Siempre hay, por supuesto, personas empresas e intereses que en definitiva se lucran y aprovechan las guerras de los países. Pero en definitiva los pueblos no podemos someterlos a guerras innecesarias. Más bien reorientar, reestructurar la relación como se está haciendo actualmente. Ya estamos cambiando una ley de hidrocarburos que le está permitiendo al inversionista, no solamente de Estados Unidos, de todo el mundo, porque estamos abiertos, nuestro mercado, nuestro petróleo tiene que ser para garantizar el suministro energético de todos los países del mundo. ¿Cómo tú ves la India? La India fíjese, India es un país muy importante y muy interesante. Primero que actualmente es el país con la mayor población del mundo. Más que superó a China como el país con mayor población a nivel mundial, por una parte. Por otro lado, India se ha convertido en una enorme fuente de riqueza financiera, riqueza incluso tecnológica. India se ha convertido en una enorme potencia y es uno de los que está irrumpiendo con mucha fuerza. Fíjese que pertenece actualmente, fue uno de los creadores de los BRICS, donde está con Brasil, con Sudáfrica, con China, con Rusia. O sea, ese foro de los BRICS, que después se consolidó con otros países que se han ido incorporando, ha tomado una fuerza extraordinaria y se está constituyendo como un polo de desarrollo, digamos, geopolítico, que equilibra de una u otra manera las relaciones. También en ese BRICS está Rusia, que es uno de los grandes productores de petróleo mundial. China tiene gran producción, sin embargo, bueno, no al nivel de Rusia, de Estados Unidos, pero es un gran productor, es un gran consumidor de energía. Y por supuesto que con el enorme potencial financiero que tiene China y tecnológico, se convierte en un enorme factor. De manera que todos estos países, todos estos elementos, van jugando, lo que hablábamos al principio, de lo que es la relación, la geopolítica. Ahora, fíjate, y ahí hay algo importante, porque nosotros estamos hermanados con los BRICS, con todo esto, pero vemos que en este relacionamiento que estamos asumiendo desde el año pasado, porque esto viene una continuidad con Nicolás, y lo continúa perfectamente. Aquí hay una continuidad de gobierno y de gestión estratégica que lleva la doctora Delcy, que es el tema de la fórmula, de relacionarnos con todos por igual, es decir, no atano, y es lo que hoy yo creo que es lo más importante, que ojalá que el gobierno de Estados Unidos revise, chequee, porque tiene una Venezuela hoy atractiva, y yo quiero que Marvel nos lleve ese tema, Marvel, que tú eres el presidente, sí, de lo atractivo que tenemos hoy, no para estancarnos nada más en los BRICS, sino para abrir un prisma que también en Texas y en todos esos lados, que nuestro petróleo entre, que no sea nada más de Canadá. Venezuela debe estar abierta, yo creo. Y es la visión de él, con todo respeto, la doctora. Es que Venezuela debe estar, incluso yo creo que debemos liberar sobre todo el tema energético, debemos liberarlo de
de todo tipo de dogmas políticos, incluso China, el pragmatismo de China. China es un país comunista y sin embargo un país que desde el punto de vista económico es capitalista. Tú lo has dicho aquí varias veces. Es la estructura, como decía el Deng Xiaoping, el presidente de China. No importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratones. ¿Qué es lo que nosotros queremos en Venezuela? Aprovechar el potencial energético que tenemos. Venezuela es un país energético, no lo vamos a dejar de ser. Va bien aprovechar el potencial que tiene Venezuela desde el punto de vista del petróleo para apalancar los otros sectores que también deben desarrollarse. El sector de la energía eléctrica, profesor, importantísimo, porque no solamente es que está apartado, no, es transversal a cualquier desarrollo, incluso al de la energía, al del petróleo. O sea, para tú desarrollar una sólida estructura petrolera como se quiere, a partir de esta nueva visión y este relanzamiento que tenemos ahorita con la nueva ley, pero también debemos soportar y debemos apalancar el desarrollo de la energía eléctrica. Porque esos dos fondos que creó Delcy, uno para el salario y otro para los servicios públicos. Los servicios públicos, especialmente para la energía eléctrica, porque sin energía eléctrica no vamos a poder desarrollar el petróleo. Y sin petróleo no vamos a desarrollar nuestra población. Y sin desarrollo, y sin educación, salud, vivienda, todos los sectores, todo eso es tan importante que es para nuestro sector. Ahí tenemos un video. Es un sistema. Y en ese sistema entra la clase trabajadora. Por supuesto. Fíjate, vamos a ver a Delcy con la clase trabajadora, la doctora Delcy. Eloína, vamos a verla ahí con la clase trabajadora petrolera. Vamos a ver ese video, por favor. Estamos a la vanguardia de la felicidad económica y social de Venezuela. Y nos toca ahora convertirnos del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio. Nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas. Y no tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela la diversidad en sus relaciones internacionales. Y hemos presentado el 15 de enero ante la Asamblea Nacional, hemos pedido el apoyo del Poder Legislativo para que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creación de nuestro comandante Hugo Chávez, donde sus preceptos y principios intocables e intactos, como es la soberanía energética, la propiedad sobre nuestros recursos que están en el subsuelo, puedan ser explotados para la felicidad económica de Venezuela y para la felicidad social de nuestro pueblo. A mí me complace mucho, porque lo que estamos incorporando a esta ley había sido presentado por el presidente Nicolás Maduro en la ley antibloqueo, que son modelos de gestión. Ustedes, trabajadores y trabajadoras, lo saben. Los CPP son famosos ya en el mundo. Los contratos de participación productiva petrolera de hidrocarburos son famosos en el mundo. Hoy todo el mundo pregunta qué son los CPP. Yo le tengo que decir, el primer CPP que firmó PDVSA fue en abril del año 2024, en un campo que estaba produciendo 23.000 barriles día. En diciembre del 2025, ese campo cerró en 110.000 barriles diarios. ¿Sirven o no los CPP? ¿Sirve o no un modelo que creamos en el marco de la coyuntura antibloqueo para explotar nuestras reservas energéticas a favor de Venezuela? Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional. Al esfuerzo propio de Venezuela, que se sumen las capacidades nacionales e internacionales para desarrollar nuestras reservas. Lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que esos barriles que están en campos verdes, que ahorita requieren inversión, se conviertan en salario,
se conviertan en agua, en electricidad, en vialidad, en alimentación, en salud, para nuestro país, para nuestro pueblo. Ese es el camino que nos toca a nosotros ahora, enrumbar a Venezuela y dar la lucha por la libertad de un hombre inocente, el presidente Nicolás Maduro, y de una mujer inocente y valiente como la primera dama Cilia Flores. Queridos trabajadores y trabajadoras, esta etapa nos ha fortalecido, porque los días de diciembre, mientras estaba un terrible bloqueo naval, ya nosotros teníamos plan B, C. Fíjate, estas palabras y esta reflexión que le hace la clase trabajadora es un plan de acción que tiene ya un tiempo, imaginémonos, mire, pues yo creo que esto es importante para los que no conocen Venezuela, o la conocen en base a una chusma política que está en el extranjero, buscando invasiones, buscando guerras, porque con todo respeto, doctor, usted me disculpa, pero es una chusma política, ¿ah? Porque aquí lo que hay es una Venezuela de paz. Tú sabes, ese término me lo dio un estudioso en seguridad de la nación que está ahorita en otras partes. Me dijo, hay que cuidarse, Luis, me dijo, de la chusma política, pues son chusmas, ¿ah? Esa gente que lo que está es viviendo y robando, bueno, robó hasta el mismo gobierno de Estados Unidos. Pues. ¿Qué se puede esperar de esa gente? Pues eso lo que buscan es vivir de la renta de lo público como sea y acabar con quien sea. Entonces, cuando uno ve esa proyección estratégica prospectiva de la doctora Delcy, esto viene del 2020, de una asamblea constituyente, y hoy estamos en el 2026. Sí. Imaginémonos hoy, tú como estudioso, con Marvel, sí, que tú, yo sé que tú como presidente has estado en reflexiones y en estrategias perfectas con la Asamblea Nacional, pues te he visto, hemos estado juntos, y quiero saludar al doctor Escarrá en comisiones estratégicas a honores de lo que es hoy la defensa, pero también la percepción estratégica de dar esa opinión. ¿Qué podemos decir bueno, en esa palabra? En definitiva, profesor, como venezolanos tenemos que dar poner nuestro aporte social, nuestro aporte del conocimiento. Nosotros hemos participado en muchas comisiones, en defensa del Esequibo, lo cual me honra altamente. Yo ni siquiera, o sea, son ad honorem, pero en definitiva, o sea, ni siquiera es un factor importante para esos efectos. Lo que es importante es defender a la patria, defender al país. Eso es más importante por eso es que estás aquí, te felicito, ¿verdad? Gracias. Y fíjese que con Marro, que es una empresa, pero en definitiva nosotros también tenemos una radio digital, se llama Energy Radio, que también promueve el conocimiento y investigación, estudio de todo lo que tiene que ver con la energía. Estamos creando ahorita una revista que se llama Radio Magazine, Energy Magazine, una revista dedicada a temas de energía, petróleo, gas, derivados. Venezuela es un país que tiene enormes potencialidades y desarrollo en el área de la energía, de manera que nosotros hemos creado como un sistema también de no solamente para participar en la parte privada como empresa, sino también dar nuestro aporte en el conocimiento. Damos cursos, talleres, eventos, también propiciando la educación en todo lo que tiene que ver con la energía. Y somos un equipo, como usted dijo, con su equipo también. Nosotros también somos un equipo, no soy yo. En algunas de estas iniciativas digamos que yo las lidero, pero en definitiva somos un equipo de personas, de profesionales, venezolanos, algunos también extranjeros que nos están acompañando y nos apoyando en estas iniciativas, pero todo en beneficio del país, todo en beneficio de proponer, propulsar, impulsar, apoyar todo lo que tenga que ver con el desarrollo energético de Venezuela y en definitiva con el desarrollo del país. Todo lo que tiene que ver con Venezuela nos atañe, nos aplica, nos duele, todo lo que tiene que ver con Venezuela para nosotros tiene una enorme importancia. De manera que, bueno, siguiendo con estos avances, profe, hablábamos de la nueva ley de hidrocarburos. La nueva ley de hidrocarburos, bueno, fue aprobada en la Asamblea Nacional recientemente, fue discutida, tuvo las dos discusiones de ley, tuvo las consultas correspondientes que fueron establecidas ante diferentes instalaciones de PDVSA con la clase obrera petrolera, que en definitiva es lo más importante, profesor, porque
están los pozos, están las instalaciones, pero lo más importante es la gente. Lo más importante son los que hacen que esto sea posible, la clase trabajadora. ¿El talento humano nosotros lo hemos perdido o se mantiene? Mira, se mantiene. Mucha gente se ha ido del país, obviamente. Sí se han ido muchos venezolanos y los invitamos a que regresen. Pero lo que tenemos ahorita tenemos para... Pero sí tenemos, por supuesto. Aquí hay más bien lo que aquí la gente nos está, incluso a estas empresas nuestras y a todas estas estructuras, en la actualidad nos están llegando enorme cantidad de requerimientos, de solicitudes, de gente pidiendo empleo. Aquí hay muchas personas capacitadas, es un mito también que toda la gente que se fue es la que... Por eso es importante que tú estés con nosotros, porque sé que tú investigas, siempre me pasas información y es lo que hoy vemos. Hay mucha gente que se ha ido, indudablemente, y que son valiosas, gente preparada, pero aquí también la hay. Si estamos preparados con la clase trabajadora los que estamos aquí en Venezuela, estamos plenamente preparados y firmes y totalmente dispuestos a desarrollar, a darle un reimpulso a la industria petrolera. Y yo creo que va a venir, porque ahora con estas nuevas iniciativas donde se le está dando participación, no solamente a empresas transnacionales, empresas nacionales también, porque dentro de los mecanismos de participación están, que establece la ley, están las empresas propiamente del Estado, en las cuales el Estado tiene una participación del 100%, las empresas mixtas que están establecidas siempre han estado establecidas, con la diferencia de que antes se requería que la empresa mixta, el Estado venezolano tuviera por lo menos el 51%. Ahorita se ha flexibilizado para dar mayor participación y mayor, digamos, fluidez en las relaciones entre los socios, pero mantiene la alta mayoría. Claro. Lo único que ahora no tiene que ser el 51%, puede ser que sea el 40% y el otro 60% esté en manos de privados. Pero como socio individual, el Estado siempre va a mantener la mayoría. Pero fíjate, ahí yo te voy a dejar, vamos a ir a una pausa. Ahí tenemos también a la doctora Delcy en el próximo segmento, vamos a dejar esto, porque él también, así como estuvo el encuentro con los trabajadores, estuvo en esas discusiones con los empresarios nacionales e internacionales, porque eso hay que decirlo, pues. O sea, aquí estamos trabajando, mira, yo no hago trabajo para MODEC. MODEC es otro programa, referente informativo, tiene una perspectiva semanal que busca entrar en tu cotidianidad. Te agradezco todos los mensajes, ¿verdad? 0424-205-2704. Engánchate en referente informativo. Vamos a ir a una pausa, no te separes. Bueno, volvemos, ¿vale? Estamos hoy con esta visión de podernos llevar dentro de la conciencia quién es la Venezuela de hoy. Una Venezuela que en 10 años, 1080 medidas coercitivas, nos ha dado a nuestro liderazgo, tanto a Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente, y a nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, un liderazgo estratégico en función de las relaciones de respeto. Face to face, decía Nicolás, sí, face to face, vamos a entendernos. El por qué a veces con la miseria humana de la chusma política que está afuera, que aquí no la queremos, porque lo que ellos son los culpables de todo este tema que vino el 3 de enero y esta guerra que para nosotros es algo ilógico porque somos un pueblo de paz, de tranquilidad y relacionamiento. Ahí tenemos industriales, tenemos trabajadores, tenemos un mundo dentro de la Venezuela de hoy que puede suplir la energía que requiere el planeta, porque lo podemos hacer. Lo que pasa es que tenemos que entendernos y ir con las leyes internacionales, respetando la Constitución, que nosotros nos adaptamos con tremenda Asamblea Nacional que tenemos aquí electa, igual que nuestros gobernadores, nuestros alcaldes. Y los gobernadores y los alcaldes hay también una orientación de actores políticos que no son nada más del Partido Socialista Unido de Venezuela y nos estamos entendiendo. Es una gran reflexión, es una vitrina hoy. Y ahí tenemos en eso
profesor, investigador y presidente de Melbourne. Tenemos a la presidenta Delcy hablando con el sector privado. Vamos a ver ese video para darnos a entender a los que no conocen la Venezuela de hoy realmente, ver quiénes somos y hacia dónde podemos marchar juntos, respetando nuestros intereses, pero también ganar y ganar todo. Vamos a ver ese video. La Asamblea Nacional el 15 de enero y que ha respondido con la celeridad que requiere la coyuntura nacional e internacional. He escuchado a voceros, representantes de los ahora famosos CPP, faltó la H, contratos de participación productiva de hidrocarburos. Y yo decía el sábado que ya los CPP, Luis, son famosos en el mundo. Ya todo el mundo pregunta, ¿qué son los CPP? Pero los CPP es un modelo que está contemplado de gestión para la explotación, la producción petrolera y de gas, que está contemplado en la ley antibloqueo de Venezuela. Una ley que surgió de nuestra realidad como país bloqueado ilegal e ilegítimamente y que hoy está dando grandes muestras. Ustedes también en el camino, el año pasado creamos otra figura que nos la aprobó el presidente, los llamados, ahora se van a hacer famosos también, ya verán, los ATF. Los ATF son alianzas técnico-financieras. También están las alianzas de servicio. En la coyuntura y preservando los principios de nuestra ley de hidrocarburos y de nuestra Constitución sobre la propiedad del Estado venezolano de los hidrocarburos, respetando los principios y la soberanía energética, fuimos construyendo modalidades de gestión que permitieran la producción y la obtención de dividendos y de divisas para el país. Aquí no hay agenda oculta, no hay una agenda extraterrestre oculta, es un modelo que se ha venido ejecutando. Me complace haber escuchado al representante de NAVE porque fue el primer CPP que se firmó en Venezuela en abril de 2024. Elías, representante de Shell, representante de Chevron, representante de Repsol, representante de CPP de Qatar, de China, de América Latina, que estoy viendo aquí por encima algunos. Se firma en abril de 2024 y tenía una producción de 23.000 barriles. En diciembre del 2025 la producción alcanzó 110.000 barriles. Y Venezuela llegó a producir 1.200.000 barriles cuando amaneció con un bloqueo naval. Ya estábamos en 1.200.000 barriles. De tal manera que no podemos sino decir que son modelos exitosos. El modelo Chevron tuvo su base en la ley antibloqueo. Tuvo su base, el modelo, como modelo de gestión. Es el mismo concepto CPP aplicado a un acuerdo con Chevron. Y que le ha permitido, voy a hacer una infidencia, Mariano, si me permite, porque también ha sido vocero en esta actividad, ha permitido que hoy Chevron tenga la producción más alta en los últimos 25 años en Venezuela. Fíjate, ahí está, pues. Ese fue un encuentro con empresarios extranjeros y empresarios nacionales. Tú estabas ahí también, pero ¿qué podemos decir esto, apreciado? Fíjate, muy importante porque estamos hablando de la participación de la clase obrera, ¿no? Y ahí quiero concatenarlo con los mecanismos de participación de empresas en el negocio petrolero en Venezuela, en este nuevo modelo que se está abriendo, en esta reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, que fue, por cierto, para el conocimiento, fue dictada en el año 2001 con una reforma parcial en el 2006. Quiere decir que esta reforma se mantenía incólume durante 25 años. Ahorita en el año 2026 está siendo objeto de la reforma, que está abriendo la participación. Y uno de los mecanismos de participación, dando participación a las empresas nacionales, porque el tercer ordinal de participación, de mecanismo de participación, es a través de empresas domiciliadas en Venezuela. Incluso empresas, profesor, que sean transnacionales, grandes corporaciones internacionales, tendrían que registrarse en Venezuela para utilizar este mecanismo. Y por supuesto que va a apalancar y va a ayudar a tantas empresas venezolanas que están, bueno, nosotros como empresarios también venezolanos del tema de energía, aquí en Venezuela, empresas petroleras como es Marble Energy, hay muchas, y empresas sólidas, grandes. Aquí yo conozco
Recientemente estábamos en la zona de Oriente, Tenemos, fíjate, haciendo un recorrido una por pregunta, el estado Anzoátegui, el una estado pregunta, Monaga, tenemos la capacidad hoy, Sucre. como lo dice la doctora, porque ella sí domina los temas, o sea, y tiene, vamos a hablarlo coloquialmente, tiene los pelos agarrados por las manos. O sea, tenemos hoy la capacidad, tú como asesor de Marvel, presidente, para nosotros acompañar esta loable estrategia de ese nuevo relacionamiento con Estados Unidos y con todo el mundo, como estamos viendo ahorita, que requieren energía. Bueno, no solamente que podemos, que sí podemos, obviamente, y estamos ya montados en eso. Ya en el ambiente que se respira, el ambiente que se respira en el sector empresarial petrolero venezolano es de mucha esperanza, mucha confianza. Ya todo el mundo anda actualizando incluso a nivel de estructuras legales, organizativas, administrativas, a nivel operativo, organizando también los patios, las instalaciones, los equipos. Ya estamos viendo que el sector está empezando, ya se está moviendo. Estaba como dormido, porque obviamente venimos de un periodo de sanciones muy fuerte por muchos años. País sancionado es un país muy difícil que pueda avanzar, porque no tenemos acceso a información financiera, o mejor dicho, a gestión financiera, no tenemos posibilidad de hacer la gestión operativa, o por lo menos se hace muy complicada. Pero en definitiva, esta apertura permite, como consecuencia de la reforma de la ley, profesor, surgieron inmediatamente dos licencias, la 46, la 49 de parte de la OFAC de Estados Unidos, donde permite las operaciones petroleras bajo ciertas condiciones en Venezuela. Ya es una apertura, ya claro. Se está viendo los cambios. Ya en la relación, ese relanzamiento que hablaba de la relación entre Venezuela y Estados Unidos, ya se está empezando a ver. Es un toma y dame. Bueno, vamos a ir avanzando, hay una reforma, se dio no ceder, sino que se permitió mecanismo de mayor participación y van a ser aprovechados. Y algo que usted lo dijo, lo asomó, pero creo que es algo muy importante. En definitiva, este modelo, igual que todos los modelos petroleros que han habido en Venezuela desde el año 1829, cuando el Libertador dictó aquel famoso decreto como presidente de la República de Colombia, lo que se ha denominado posteriormente la Gran Colombia, de que los recursos que están en el subsuelo son inalienables, son imprescriptibles, pertenecen a la nación, no pueden ser de ninguna otra manera cedidos, no pueden ser, no prescriben, eso está escrito en piedra. La soberanía que tiene Venezuela sobre sus recursos se mantiene y así será por siempre. Mientras Venezuela sea una república soberana e independiente, así seguirá siendo. Entonces, bueno, eso se mantiene en esta nueva ley, porque en definitiva eso siempre se ha mantenido desde ese instrumento que dictó el Libertador hasta la fecha. Todas las constituciones, todas las leyes de minas, incluso en esa época no se conocía el petróleo como una fuente de energía. Ahora, tú hablaste de algo que es Sin importante. embargo, fue así. El Libertador en su visión como visionario ya lo previó. Tenemos que legislar con las tierras raras. Sí, posiblemente haya que hacer, no solamente con las tierras raras, o sea, yo creo que el desarrollo petrolero... La doctora Delcy nos habla de también tocar el tema de la ley de minas, y siento que es importante ese tema, con todo el respeto, la doctora, pues ella conoce todo este tipo. Sí. O sea, hay que legislar ahí también con el tema posiblemente que haya que hacer algunos ajustes en la ley de minas. Yo lo recomendaría. Hacer negocio, yo lo recomiendo, de hecho. Creo que se anunció que sería objeto de revisión, la ley de minas. Pero más allá de la ley de minas, profesor, aquí debe ser, en mi opinión, para que esto pueda avanzar de una manera más eficiente, nosotros tenemos que revisar el régimen fiscal del ley de impuestos sobre la renta, las leyes que crean las contribuciones parafiscales. Ya la ley lo estableció, sí, de que las contribuciones parafiscales van a estar, o la actividad petrolera va a estar exonerada de las contribuciones parafiscales. Son 26 contribuciones parafiscales. ¿Cuáles son? Ley del INSE, Seguro Social, Banavi,
ley del Eso va a deporte, beneficiar- ley antidroga. Cada una de estas leyes Eso va a establece beneficiar- una contribución especial para la explotación petrolera que hace la actividad petrolera demasiado onerosa. Y nosotros estamos compitiendo con Brasil, que está produciendo 3,5 millones de barriles, imagínense. Nos duplica la producción venezolana actualmente, siendo que Brasil nunca ha sido un país petrolero. La misma Guyana, con su explotación ilegal, porque está explotando en espacios que están en reclamación y son venezolanos históricamente, No, y nosotros en podemos- definitiva, pero bueno, ellos están haciendo y y- dando unos incentivos a las empresas. Y una pregunta que yo te hago, en esos espacios, ahí está la Chevron, está Venezuela, con todas estas empresas, nosotros podemos estar, porque ese es nuestro estado, Guayana Esequiba, podemos ponerlo sobre la mesa también. Claro, yo creo que en este relanzamiento debemos colocar esa pieza allí, porque eso es una materia pendiente. Oye, y entre pues- Venezuela y Estados Unidos, Reino Unido, estos países aliados Oye, de Guyana. Y es una inversión que hay que hacer una inversión importante, y la Chevron, en conjunto con nuestro gobierno y con otros Bueno, y aliados. Chevron además está en Guyana. Chevron con la explotación del bloque Stabroek, están Chevron, la ExxonMobil y una empresa china. En definitiva, yo creo que es importante aprovechar esta negociación, entre comillas. Hay un acuerdo, el acuerdo petrolero del cual se ha venido haciendo, y aprovechar que en definitiva el presidente de Estados Unidos es un negociador, bueno, meter ese elemento, yo creo que debemos incluirlo en toda esta matriz de negociaciones que se están haciendo actualmente. La ley del trabajo, profesor, también creo que debe ser tocada, que no sea una ley que por su misma benevolencia hacia el sector trabajador, como gobierno socialista y siempre protección de la clase trabajadora, a veces las relaciones, la ley a veces se queda como en letra muerta, porque en definitiva no se cumplen los preceptos de la ley. Vamos a revisarla para que eso concatene perfectamente de lo que es la actividad, lo encuadre. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en definitiva, nosotros, vuelvo a lo que decía antes, nosotros estamos compitiendo con países estamos compitiendo en financiamientos. Aquí se ha hablado de 100,000 millones de dólares. Es una montaña de dinero para los próximos 10 años para la actividad petrolera. Pero esos 100,000 millones de dólares también los están buscando países africanos, también los está buscando Guyana, para sus inversiones en sus países, inversiones petroleras. De manera que nosotros tenemos unos competidores, y cuando nosotros estamos abriendo con esta ley un poco el compás y estamos permitiendo la participación y unos mecanismos que hacen más viable las relaciones comerciales en el sector petrolero, también estamos optando por el financiamiento. Claro. Entonces, eso todo se Petróleo, encuadra energía, es financiamiento. Es financiamiento. Y para poder optar al financiamiento, ¿cómo nosotros atraemos financiamiento? Dando buenas condiciones. Ahí se creó en la estructura fiscal que establece la ley de orgánica de hidrocarburos, establecía una serie de tributos que encarecían demasiado la actividad petrolera aquí en Venezuela. Yo creo que se está de una manera optimizando esto. Jorge, a pesar de que es psiquiatra, saludo a Jorge Rodríguez Gómez, pero le dio un prisma gerencial a todo. Claro, eso hay que gerenciarlo. Eso lo lleva. Y eso hay que manejarlo, vuelvo a lo que decía, lo que era China, vuelvo a ese punto, deslastrarlo de lo que es la ideología y meterlo en lo que es la matriz comercial, porque el petróleo es un negocio. Y para poder ser negociantes, pero negociar con el petróleo, tenemos que dar condiciones, tenemos que promover nuestro producto, tenemos que jugar con las condiciones de mercado. Vamos a irnos. ¿Entiendes? Entonces, en definitiva, yo creo que la ley en definitiva es positiva porque está permitiendo que se den esas grandes inversiones que nosotros estamos Discúlpame que te interrumpa, pero fíjate, referente informativo 2 horas no alcanza. Y más con nuestros invitados. Y un tema tan interesante. No, es que no es eso. Mira, Rubén, nosotros no hacemos programa por la MODEC. Oye, quiero agradecerle primero a un Dios que nos ha permitido en 10 años aquí. Amén, claro. Y conseguirnos en estos caminos con estudiosos como tú y como los demás que vienen para acá. Porque si nosotros nos vamos a poner al día a día a hacer una comunicación, la gente no se conecta. Y por eso es que le decimos a todos hoy
que tenemos un mundo que nos da Dios claro y preciso, que es la Venezuela, con una vitrina que falta ahorita en esa vitrina que nos devuelvan a Nicolás y a la doctora Cilia, que es diputada de la Asamblea Nacional, en conjunto con Delcy, porque es la episteme perfecta a nuestros grandes empresarios, pequeños, medianos, en unidad nacional, como también a las transnacionales que sabemos que nos conocen de hace un tiempo y estamos negociando acompañados de un margen jurídico que respetamos y nos respetan. Vamos a ir a una pausa. Quiero agradecer a Marvel que nos acompaña hoy. Vamos a ir a una pausa, no se separen, por ahí tenemos el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Saludar al ministro Diosdado Cabello Rondón, ministro de la Paz, de la Justicia, fórmulas perfectas hoy, un equipo engranado. Estamos engranados con un equipo, ¿para qué? Para que tú sientas que va a estar hoy un gobierno social, porque con seguridad, con tranquilidad, con paz y con unas relaciones de respeto que lleva nuestra presidenta, y siempre lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, Delcy y Nicolás, siempre hay que seguir construyendo este tema. Vamos a irnos a una pausa con este. Honor a quien honor se merece. Hoy venimos en un segmento de cierre, no podía faltar, porque se crearon dos fondos, uno para el salario y otro para el tema de la inversión en servicios públicos y el tema social, salario, el tema social. Ahí tenemos un video que tiene ya un tiempo de nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en el que le da un prisma a la atención de salud. Yo quiero arrancar con eso, Rubén, porque yo también quiero que tú sientas, hay un compromiso con la clase trabajadora petrolera, con los empresarios nacionales e internacionales, y hay también un compromiso con lo que hoy vemos que son las grandes compañías de varias partes del mundo que están llegando aquí. Hubo encuentros en esta semana con varias de ellas, pero entonces el pueblo todo que nos pueda estar viendo a esta hora, bueno, ¿y cómo quedo yo? ¿Cómo quedas tú? Vamos a ver ese video que se está dando a nivel nacional con todo el tema social también, y los salarios progresivamente van a ser resueltos también. 7.879 operaciones. Estamos acá en el Hospital Universitario Clínico de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. En este proceso de recuperación del hospital de intervención, hoy estamos entregando completamente nuevo y equipado el servicio de nefrología de este hospital, 12 máquinas para la diálisis, atención integral a los pacientes de nefrología, y desde acá justamente queremos hacer un pase al estado Nueva Esparta. Allá está en el hospital doctor Luis Ortega, la gobernadora Marisela Velázquez, también junto a Juntos Todo es Posible, inaugurando 30 camas de diálisis que se están entregando, servicio de hospitalización, recuperación para la atención de los pacientes que requieren el servicio de diálisis. Así que vámonos directamente al estado Nueva Esparta. Adelante, gobernadora. Gracias, presidenta. Me acompaña en este momento la Autoridad Única de Salud, la licenciada Ana Michine, nuestro presidente de Junto Todo es Posible, Walter Gaviria, el alcalde Enea González de este municipio Mariño, y nuestro director del Hospital Luis Ortega de Por la Mar, el doctor Pedro Fernández. En este momento, presidenta encargada, vamos a proceder a la inauguración del servicio de nefrología de este estado bolivariano de Nueva Esparta. Gracias por todo el apoyo brindado por usted y por el compromiso y agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro
donde la revolución sigue garantizando la salud oportuna y eficaz para nuestro pueblo. Procedemos. Gracias, presidenta. Dejo en la palabra a la Autoridad Única de Salud en el Estado. Buenas tardes, presidenta. Nos encontramos hoy acá inaugurando el servicio de nefrología Gatmolia del Hospital Luis Ortega de Porlamar. Atenderemos 1.650 pacientes de diálisis en el servicio de diálisis. Tenemos también 6 camas de hospitalización, 2 camas de peritoneal. También tenemos una sala de conferencias, tenemos también el ala donde servimos a los pacientes también de diálisis, 30 sillas de diálisis, las cuales van a ser compartidas en 3 turnos. Tenemos mañana, tarde y tarde-noche. Bueno, gracias. Allá estaba bien. Fíjate, esto es importante, apreciado profesor, investigador, porque esa es la inversión social y son 2 fondos que van a estar claramente precisados, que puede haber control, como lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es decir, cuando uno toca la diálisis y toca los marcapasos, el corazón, para eso hace falta inversión y para eso, como también los servicios públicos. Mármol, ¿cómo ve entonces el negocio petrolero para la inversión social? No, indudablemente que el impacto, o mejor dicho, los sectores más que hay que tocar inmediatamente son el sector social, recuperar el tejido social que está tan deprimido, sobre todo el tema de salud, educación, obviamente recortar los servicios en nuestros hospitales, y para eso se crearon los dos fondos soberanos, el fondo social y el fondo de crear o de recuperación de la infraestructura, inversión en la infraestructura, al sector salud, electricidad, al sector carreteras, puentes, vías de penetración, todos estos sectores van a ser atendidos. Es lo que está anunciado por la presidenta encargada. Por otro lado, bueno, el sector petrolero obviamente va a tener un impacto cuando empiece a generarse las inversiones en cada una de las áreas operativas en las cuales van a generarse estos mecanismos, las empresas mixtas, los convenios de participación productiva que fueron incorporados con esta nueva ley, les fue dado un rango de fuerza y vigor. De manera que ya no solamente están amparados por la ley antibloqueo, sino que también están amparados por esta ley orgánica de hidrocarburos, lo cual por supuesto le da una mayor solidez, legal e institucional. Por otro lado, cuando las inversiones empiecen a llegar a cada una de las áreas operativas, las localidades van a sentir un impacto positivo. El ciudadano común, la persona que tiene su negocio, el que vende la comida, el que vende los materiales de construcción, todos esos elementos, todos esos sectores van a sentir un impacto positivo. Y por supuesto el país como tal va a sentir el impacto positivo a través de los mecanismos de participación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista tributario, que es a través de las llamadas, el tema fiscal, ¿no? El de la llamada regalía. Y hay un impuesto que fue establecido allí, el impuesto integrado del 15%, adicional al 30% de la regalía, que también se pechará las inversiones en materia petrolera. Entonces toda esta apertura que se está dando actualmente en el país, en el punto de vista del petróleo, desde el punto de vista de la energía, es importante. Y ya yo quería a última instancia, nada más que como para dejar esta simple reflexión, también el tema del gas. Profesor, aquí tenemos ingentes recursos gasíferos. Tenemos recursos gasíferos en la plataforma del Tana, tenemos en lo que es los proyectos Mariscal Sucre, tenemos en el lago de Maracaibo, tenemos en la península de Paraguaná, en el Golfo de Venezuela.
en la Blanquilla, ya hacia la parte norte central del país, estas islas que están en la parte norte. O sea, Venezuela tiene enormes potencialidades de explotación de gas, incluso en esos que acabo de mencionar son costa afuera, pero incluso en tierra también Venezuela tiene un enorme potencial. Como ya decíamos, la séptima reserva petrolera o gasífera del mundo está en Venezuela. De manera que, bueno, hay todo un mundo por desarrollar y yo creo que ahora mismo se están empezando a dar las condiciones. Recordemos que el negocio petrolero es un negocio a largo plazo, un negocio que requiere mucha inversión y que, por supuesto, muchas veces no vemos inmediatamente el retorno de la inversión. Pero, sin embargo, ya la inversión per se empieza a generar unos elementos económicos y financieros positivos que lo va a percibir de manera inmediata la población venezolana. Porque, como decíamos al principio, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como se dice por allí, preguntará, bueno, pero ¿cómo me afecta a mí esto? ¿Cómo me va a beneficiar esta apertura en el sector petrolero que se está haciendo? Y lo vamos a ver de esa forma. Ya por un lado estamos viendo estas inversiones que se están haciendo en el sector salud, en el sector vivienda. Ya estamos viendo incluso a nivel del tema bancario, ya hemos visto una mayor atención en ese aspecto y se ha ido reduciendo la brecha entre el dólar, entre el cambio con el dólar y la paridad cambiaria y con el euro y con otras monedas que están establecidas en el Banco Central de Venezuela. De manera que ya se empieza a ver el cambio. Es decir, hay un paradigma hoy, inclusive con la inversión de los circuitos comunales, todo ese tema que hay una consulta que viene ahora, es decir, toda una visión hoy de cómo se está sembrando el petróleo, el gas, que fue importantísimo ahorita, sí, en favor de los que nos puedan estar viendo. Eso se hace como lo tenemos ahorita, con paz, con tranquilidad y a la vez una relación directa con todos los intereses nacionales e internacionales. Es correcto. Venezuela está abierta no solamente a un país específico, Venezuela está abierta como un hub energético, como una fuente energética abierta al mundo. Hay que darle un enfoque global, tomando en consideración la enorme cantidad de recursos, tomando en consideración la estructuración jurídica y legal y administrativa que se ha configurado, ese modelo de gestión que se ha confeccionado aquí en Venezuela, que va a permitir que Venezuela se ponga a la palestra de todo lo que son los desarrollos energéticos en esta parte del mundo. Venezuela siempre ha sido un suplidor, lo decíamos, un suplidor confiable, un suplidor seguro, un suplidor para todo el mundo, para Europa, para Asia y para Estados Unidos lo fue siempre, toda la vida, históricamente desde que se está explotando petróleo en Venezuela, desde los años del 1914, que se hizo la perforación del pozo Sumaque, que es el primer pozo comercial que se perforó aquí en Venezuela. De manera que, bueno, ya nosotros venimos más de 100 años de explotación petrolera, ya sabemos, tenemos la clase trabajadora, pero no solamente la clase obrera, sino también la clase gerencial, los gerentes. Aquí en Venezuela hay mucha gente preparada, profesor, hay mucha gente preparada en el sector petrolero. Yo siempre digo a gente, sobre todo a gente de afuera, que nosotros los venezolanos nos creamos como con el béisbol, que nosotros hablamos los términos del béisbol, pueden ser en inglés, pero nosotros lo manejamos desde niños. Y aquí se maneja la explotación petrolera ya prácticamente desde niño también. Quiere decir que hay una cultura, y ratificando lo que le decía anteriormente, con la gente que hay en Venezuela, con la población venezolana que estamos en el país ahorita, estamos en plenas capacidades de desarrollar nuestra industria y sacar el país hacia adelante. Por supuesto, bueno, Rubén, que le damos la bienvenida. Por supuesto que le damos la bienvenida a todos los venezolanos, todos tenemos derecho. Tenemos que ir a un proceso de reconciliación, un proceso de recepción de todos los venezolanos que están fuera del país, recibirlos con los brazos abiertos, porque en definitiva todos tenemos de una u otra manera un familiar, un hijo, un hermano, una madre, un padre que está afuera por diferentes razones y nosotros tenemos que ir a ese proceso de reconciliación y de reencuentro de toda la población venezolana. Bueno, fíjate, por el día de hoy quiero agradecerle a Rubén Bolívar, quien es presidente de Marble Energy. Quiero agradecerte a ti, a toda
lo que es hoy ir construyendo una comunicación diferente, pero contundente hacia lo que requiere un país que está abriendo las alamedas en favor de nuestro pueblo y en favor de todas y todos. Quiero agradecerte a ti. Bueno, muchas gracias. Estamos siempre activos, no te me vayas nada más para televisoras privadas, ¿vale? No, estamos siempre aquí a la orden, siempre abierto. Y saludar igualmente a todos los que te entrevistan, de los que te entrevistan. Y dándole gracias a Dios por otras supuesto, televisoras privadas que estamos aquí a la orden. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.